Listo, entonces, ¿en qué consiste el hashing? Básicamente, cuando nosotros hablamos de hacer hashing, lo que estamos hablando básicamente es como pasar de tener algo, tener como una forma o como pasar de tener algo que es como un objeto, lo que ustedes quieran, puede ser una estructura de datos, puede ser un arreglo de cosas, puede ser una cadena. Pasar de tener ese objeto o esa cosa, esa estructura rara, pasarla por una función, la cual, pues, no sé, podemos llamarla como una función H, como una función de hashing, y al final obtener un número, tener como un entero como tal. Entonces, el hashing como que a grandes rasgos es simplemente eso, es convertir algo a un número. Entonces, aquí de verdad, pues ustedes pueden hashear como lo que quieran. Entonces, ahorita vamos a ver, en lo que nos vamos a enfocar es como en el hashing de cadenas, que es como donde está lo más interesante. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos usando las tablas hash, básicamente las tablas hash hacen eso mismo. Una tabla hash, ¿cómo funciona? Pues ya que ahorita tocamos el tema y por medio les cuento cómo funciona eso. Básicamente es como una tabla hash, es como si yo tengo una función h que me transforma cualquier cosa en un número, entonces yo lo que puedo hacer es que yo necesito una estructura de datos que me funcione como un diccionario, es decir, que yo solamente quiero saber si algo está o no está, y pues quiero saberlo de manera rápida, pues como que no tener que entrar sobre todos los elementos y ver si está o no está. Entonces, para esos casos, nosotros podemos utilizar una hash table. Pero digamos que si nosotros viéramos el problema más simple, a como en términos de, como de un problema más simple, es como, bueno, yo tengo un conjunto de números y yo quiero saber si un número X está en ese conjunto o no está. Es una solución que uno puede hacer para ese problema es ese conjunto de números que tengo, como, bueno, el conjunto de números puede ser, qué sé yo, el 4, el 7 y el 11. Y digamos que yo digo como que, ve, yo quiero saber si ahí está, por ejemplo, el 6. Entonces, pues, la estructura de datos me va a decir como, no, no está el 6. Yo le digo, ve, está el 7. Y él me dice, no, no está el 7. Es una solución que uno podría hacer para este problema que es muy simple, es para hacer como una solución O de uno por query. Sería meter todos los números, o sea, meter como todos los elementos en un arreglo y marcar como en esa posición con un uno. O sea, como decir como 4 en la posición, el arreglo en la posición 4 pues es un uno. O sea, como que si esto fuera un arreglo, yo digo como que mi arreglo en la posición 4 es uno, mi arreglo en la posición 7 es un uno y mi arreglo en la posición 11 es un uno. Es verdad que yo ya tengo como un arreglo de ceros y unos y consultar una posición es todo uno. Entonces, a ver si un número está o no está, pues es O de uno. Entonces, esto como, este problema es muy fácil. Si los elementos fueran números. Pero entonces, bueno, luego uno puede complicar esto como con un ejemplo que vamos a ver ahora y es qué pasa si yo tengo un conjunto de cadenas y yo quiero, por ejemplo, saber cuántas, espera, es decir, marcamos con un uno los números que se aparecen. Exacto. O sea, marcamos con un uno los números que sí están. O sea, como los que tengo en mi conjunto. Y pues ya luego saber si un número está en el conjunto o no, pues es solamente consultar el arreglo. Entonces, listo.
Pero ¿qué pasa si un número es mayor de 10 a la 9 mayor? Bueno, básicamente para eso es el hashing. Ahí ya no podemos crear arreglos, sí, no, ahí no se puede, es, ahí ya no se puede crear arreglos, se puede hacer lo que dice Felipe, que es con un mapa, o se puede hacer este truco, pues les voy a explicar a ver este truco por si no lo conocen. Pues no es un truco, es básicamente como lo hace la hash table por dentro. Básicamente la hash table va a utilizar esta misma lógica, va a decir, no puedo consultar un arreglo en OD1, la posición de un arreglo en OD1. Entonces, esta solución yo creo que es clara, la de si todos los números son de 0 a 10 a la 6, es breve, porque un arreglo me permite guardar relajadamente cosas hasta 10 a la 6. Es como tener un arreglo de 10 a la 6 es relajado. Pero bueno, como dice, creo que es Juan 3. ¿Qué pasa si tengo algo como 10 a la 9? Entonces, aunque yo tenga un número, o sea, como les expliqué acá, yo puedo convertir con una función h cualquier cosa a un número, pero pues yo también puedo convertir un número a otro número, porque yo puedo tener, por ejemplo, un número que esté entre 1 y 10 a la 9, como que un número que sea tan grande, que yo lo puedo hashear, o sea, como que le puedo pasar lo puedo pasar por una función h y obtener otro número, pero que sea un número entre 0 y 10 a la 6. ¿Cierto? Ahora, esta función h, ¿qué es? Eso no lo hemos definido, pero hagan de cuenta de que es una función que su objetivo es mapear de algo a un número al que la probabilidad de que otro objeto le toque este número sea muy baja. ¿A qué quiere decir eso? Hagan de cuenta de que si yo quiero coger un número que sea del tamaño de 10 a la 9 y convertirlo en un número de tamaño 10 a la 6, es decir, que esté entre 0 y 10 a la 6, pues a la final, si yo le paso esta función h al menos 1.000.000 de números, al llegar al 1.000.001, o sea, sí o sí, ese número, su función h ya tiene que ser repetido. O sea, como que su h ya sí o sí lo tuve que haber calculado antes. No sé si es claro eso. Es como el teorema del... De hecho, hay un teorema que... Teorema, el teorema del... Ah, teorema del... Ah, no, no, ¿qué se dice? Es como el nido de pájaros, el piclo, algo así. No, no lo encuentro. Hay un teorema que es así. Dice, eso es lo que se conoce como colisión. Exacto. Eso es lo que se conoce como colisión. Aunque es muy chistoso porque no tiene un teorema que se llama el teorema eso. Sí, pero bueno, básicamente, yo veo que ustedes ya conocen esto. Entonces, es importante que sepan esto, o sea, incluso para lo que vamos a ver ahora. O sea, la función h no es una función mágica, o sea, no es una función que me mapea de un objeto a un número único. Es probable que otro objeto también me mapee al mismo número, solo que uno, el objetivo es escoger un h ya tan bueno que otro objeto no lo, pues no lo va a, ¿qué? No va a hacer colisión tan fácil. O sea, como que la probabilidad de que hagan colisión es muy baja. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una función h que lo único que hace es mapear de un número a, o sea, como que toma un número x y lo mapea siempre a cero.
sea, como una cosa así bien, bien boa. Saben que esto cumple el objetivo de coger un objeto y transformarlo en un número. Pero pues si todos los números se van a volver cero, pues a la final no estoy haciendo nada. El objetivo de hashing es tratar de reducir la probabilidad que mi función h de colisiones. Exacto, exacto. Básicamente porque queremos que no den colisiones. Bueno, por varias cosas, pero por ejemplo en la tabla hash es porque, como dice Felipe, cuando hay colisiones, digamos que yo acá lo que hacía era que en esa posición guardaba un 1. Yo decía como que en la posición 4 hay un 1, en la posición 7 hay un 1, en la posición 11 hay un 1. Diciendo como que está o no está. Acá yo lo que voy a tener es como un arreglo de listas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un arreglo y, por ejemplo, al yo hacerle la función hashing al 4, me dio otro número, no sé, me dio un número, un random R. Yo lo que hago es que voy a mi arreglo en la posición R. En esa posición yo tengo una lista. No tengo, es como, no tengo un arreglo de enteros, tengo es un arreglo de listas. Entonces en la posición R yo tengo una lista. Y lo que yo voy haciendo es que para meterlos, lo que voy haciendo es como punto pushback de ese elemento. Entonces acá meto el 4, por ejemplo. Luego, qué sé yo, el hashing del 7 me dio otro número que está por acá, un R, qué sé yo, un R2. Entonces yo vengo y en esa lista pues yo coloco el 7. Ahora digamos que yo cogí el 11 y por alguna razón el 11 me dio otra vez R. Lo que yo hago es que al 11 lo meto en R otra vez, le hago como punto pushback y lo dejo ahí. Básicamente, uno puede demostrar que si uno tiene una buena función H, una función que mapea los números bien, esta lista no debería ser tan grande. Esa lista a la final queda como en términos de una constante. Entonces, como la lista no es tan grande, cuando yo voy a buscar un objeto, lo que yo hago es que para buscar, hasheo lo que quiero buscar y eso me da como la llave del arreglo, o sea, como en qué posición del arreglo voy a buscar. Y lo que hago es que itero sobre esta lista para poder buscar el elemento. Pero pues bueno, como les dije, es iterar sobre una lista, pero si uno tiene una función h buena, esta lista no es tan grande. Y como no es tan grande, pues uno puede ahí como iterar fácilmente. O sea, como hacer fuerza bruta, pero pues al final eso queda como en O de uno amortizado. Y así es como funcionan las hash tables. Pero pues básicamente se basan en eso que les dije acá, como en el hecho de transformar cualquier cosa a un número. Sí. Pero si esto les parece loco, pues esperen y verás lo que uno puede hacer con, con cadenas. Entonces, ¿cuál es como la idea? La idea es ver cómo el hashing nos puede ayudar a resolver problemas muy difíciles. Entonces, voy a plantearles primero los problemas y luego miramos como qué soluciones podemos pensar para eso y luego ver cómo pues, el hashing nos ayuda. Es el primer problema, es el siguiente, un problema muy fácil, re clásico, y es como dado un conjunto de n cadenas, a ver cuántas cadenas únicas hay. No sé si se entienda cuál es la idea del problema. Ah,
sin mapas. Con mapa, pero la idea es que la complejidad quede lo más pequeña posible. A que quede, básicamente, yo puedo tener, ah, yo puedo tener cadenas, o sea, la suma de la longitud de todas las cadenas es a lo mucho 10 a la 5. Entonces ya con eso, pues, no se tiene que idear algo. Entonces, pues un ejemplo de esto podría ser como, bueno, ¿qué pasa si yo tengo ABC, luego BCA, ABC de nuevo y qué sé yo, D? Entonces, este es como el conjunto de cadenas que tengo, pero el conjunto este, el tamaño de este conjunto es 4. Si yo quisiera el conjunto de cadenas únicas, sería solo ABC, BCA. Ahora este ABC no iría porque pues ya tengo un ABC y solo D. Eso, bueno. Ajá, ajá, listo. Entonces, nos pide, pues nos puede pedir las cadenas o cuántas. Digamos que por ahora solo quiero saber cuántas, pero creo que mostrarlas, o sea, si nos piden mostrarlas, tampoco es tan complicado. No, bueno, esa es otra, esa es una buena pregunta. El hashing está hecho de tal forma que uno no se puede devolver. O sea, uno cuando hashea algo, no hay forma de devolver. Ujú, del hackear. No, no se puede. Entonces, Entonces ahí, ¿cómo hace uno para conocer las cadenas como tal? bueno, si uno podría hacer dos cosas. Mm, podría utilizar este mismo truco, o sea, podría utilizar el mismo truco de la hash table, o sea, como que cuando lo hashe, yo voy guardando como un arreglo de, bueno, como una lista en esa posición, como en la posición donde me dio el hash. Y en esa posición voy haciendo punto pushback de la original. Y así yo Mm, voy como guardando. pero hacer hashing en este problema no es como una overkill, ¿no? Que pues Sí, o sea, sería ese problema es, mm, sería un overkill, pero si la talla lo amerita, uno sí podría hacer esto. Porque digamos que no sé si ustedes piensan como mejor usar eso, como lo que dijeron ahora, un orderer map de string a que a enteros. No, bueno, de hecho, no es ni siquiera necesario un mapa, puede ser como con un diccionario de string, ¿cierto? Porque a la final, pues, el diccionario me da como no, sí, diccionario, ¿cierto? ¿Cierto? Eso me pasa por estar en Python. ¿No sería con un iterador, así con usted? Sí, exacto. Que eso no puede hacer eso. El problema, ¿cuál es? Digamos que es el siguiente. Tratemos de programar algo acá. no, pero sería como con un orderer, ¿no? Porque el set, es que organizar cadenas con el set y eso es más complejo, ¿no? Porque es logarítmico, pero igual la cadena tiene que organizarla y todo eso.
Eso, básicamente es lo que está diciendo Felipe. O sea, digamos que yo puedo tener un set de strings y pues bueno, meter una cadena nueva al set es O de log de n, pero en realidad la complejidad es O de log de n multiplicado por el costo de comparar cadenas. Entonces, comparar cadenas no siempre es muy fácil, porque para comparar dos cadenas yo sí o sí tengo que iterar sobre todos los caracteres que están en ella. Entonces, digamos que al final la complejidad se eleva, o sea, se eleva cuando son cadenas. Es meter un set de strings, pues no es como tan fácil como tener un set de enteros, por ejemplo, porque comparar dos enteros es O de uno, pero siempre meter algo a un set, independientemente de lo que sea, siempre es O de log de la cantidad de elementos por la complejidad de comparar dos elementos. Listo, por el red black free del set. Sí, uno puede hacer un orden del set, pero bueno, pues para este caso pues, puede que les entre porque el problema no es como tan complicado. Pero como les dije ahora, el honor del set o el honor del map tienen una constante muy alta. Y normalmente ustedes van a ver en códigos de otras personas, en competencias o lo que sea, la gente siempre prefiere implementar como los algoritmos a tener que usar estas estructuras pues, que ya están implementadas. Yo no sé si es porque no les genera confianza o bueno, no, pues, no me enteras, es por lo que les dije, por lo que la constante es tan alta. Entonces, hombre, es por eso. Ahora, digamos que, bueno, ese problema es muy simple, o sea, yo creo que es fácil de ver que si uno lo quiere como hacer en términos de hashing, uno lo que hace es que va hasheando la cadena, la mete a un set de enteros, luego hashea la siguiente, lo mete a otro set de enteros y no está, y pues como el hash de esta es igual al hash de esta, cuando yo la calcule, él va a decir ya está, lo agrego al diccionario, luego calculo el hash de esta y lo meto. Pues al final, como solamente me interesa saber la cantidad, pues muestro tres, pero si me las pidieran todas, no puedo hacer eso, lo que les dije, como implementar la hash table, pues. Pero bueno, digamos que este problema es como muy simple. Ahora, pensemos lo siguiente. ¿Qué tal si yo quiero resolver este problema? Dado, mm, dado un texto T y un patrón P, es saber si P está, bueno, si P es una subcadena de T. Pero bueno, perdón, yo no entendí cómo lo haríamos. Yo no entendí, pero ¿cómo lo haríamos si ¿cómo lo haríamos la estructura del set? ¿Cómo es la pregunta? Yo no entendí cómo lo haría. Sí, sí, la estructura del set. Ya tiene sentido. No, es como lo que te comentaba al principio de cómo están implementadas las hash tables. Las hash tables,
Básicamente son, pero a ver, pues pero yo pienso, o sea, es que la idea que yo les digo es como, no, pues implementar la hash table, como tener un arreglo de listas y cuando yo le haga el hashing a la cadena, pues eso me da un número entre 0 y 10 a la 6 y ese hashing, pues yo lo voy como metiendo acá en, bueno, yo busco el hashing en mi arreglo y en esa lista hago punto pushback de la cadena original. Es como por la misma hipótesis de que esta cadena no es muy larga, pues al final eso, eh, pues saber si una cadena está o no es muy fácil, es muy rápido. Esa es como una idea, pero entonces no les convence otra idea que pueden hacerlo, o sea, pero esto es para, por si les piden las cadenas, o si no se las piden, con el set es suficiente, o sea, no se tiene que complicar, o sea, con el set es suficiente, hackean, meten eso a un set y ya, y al final es como el tamaño del set. Pero el problema de eso es que pues al final me piden las cadenas, yo al final en el set tengo es como un montón de cosas que están ahí hasheadas, no tengo las originales. Entonces, lo que pueden hacer, a ver, pues aparte de la idea que ya les di, podría ser, no, yo creo que es como la más indicada. Yo creo que esa es como la mejor. Listo, dice, jaja, ya lo vi en un video. Listo, entonces, ¿cuál vio en un video? Este, me imagino. Sí, pero no sé cómo es así. Solo sé que aplican hashing y luego busca binaria y ya. Listo. Más o menos eso. Entonces, aquí es donde ya la cosa se pone interesante. No, antes de, bueno, eso, iba a decir eso antes de dar ¿de qué? Antes de dar la solución. Este problema es un clásico de los clásicos de las ciencias de la computación y se resuelve con lo que dijo Juan Camilo, que es un KMP. Entonces, KMP, no sé si lo conocen. Felipe, ¿conoce el KMP? Ve, yo lo usaba como caja negra nomás. Ajá. Entonces no sé muy bien cómo funciona por dentro. Y básicamente el KMP es un algoritmo que se inventó antes de las ciencias de la computación. Y lo que, básicamente para lo que sirve para muchas cosas. Entre ellas es este problema, es saber si un patrón P está dentro de un texto T. Pero digamos que el KMP funciona para algo más que eso y funciona, o sea, el KMP es muy chimba cuando uno, a mí, o sea, a mí personalmente me gusta mucho cuando los problemas combinan KMP con DP. Entonces eso es algo muy loco, o sea, esto no lo vamos a ver acá, pero pues es algo muy loco. Y es como la ventaja de no ver el KMP como una caja negra. O sea, yo, como que si el algoritmo es muy difícil, yo digo como que lo mismo, como no, pues, caja negra y ya. Pero el KMP es de esos pocos algoritmos que yo digo como que bueno, esto sí vale la pena estudiarlo, porque luego la cosa se pone muy chévere con estos algoritmos, porque uno les puede hacer como DP y hacer algo como que se llama DP sobre autómatas. El KMP a la final es un autómata. Y luego van a ver que hay cosas muy locas como DP sobre autómatas. Es como lo mejor. Y KMP con DP. Eso es lo demás, son los más chimbas, me parece. Son re locos. Pero bueno, este es un problema que se resuelve con KMP, lo sabemos. Pero tratemos de resolverlo de otra forma para ir avanzando un poquito
en los usos que nos puede dar el hash. Ay, es que hackers, claro. Sí, sí, sí. Sí, esos problemas son ya, no son imposibles, la verdad. O sea, como que yo no los estudié un ratico, no, no debería enredar mucho, pero, pero sí son complejos al principio. Entonces, listo. Entonces, pensemos lo siguiente. Vamos a resolver este problema utilizando hashing. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver este problema usando hashing? Digamos que visualmente es como si yo tuviera un texto, que yo un texto P, que es este rectángulo, y yo tengo un texto P, que es este triángulo verde, y pues yo lo que quiero saber es si en alguna parte de este texto grande está contenido el texto P. Robin Carr. Eh, da un texto y un patrón, escribe una función que muestre todas las ocurrencias. ¿Sí? ¿Ves? Yo no, nunca había escuchado esto. ¿Sabes? Robin Corp, pero es como el mismo KMP. No sé por qué le colocarán otro nombre. Da un texto y un patrón, escribe una función que muestre todas las ocurrencias. Creo que la única, no, pues todas las ocurrencias. Igual, KMP también lo hace. Sí, es lo mismo, pero que no sé por qué le cambiaron el nombre. Eh, no, pero esto lo hace con, no. Sí, básicamente es este, es encontrar todas las ocurrencias de P en T. Lo que ocurre. Listo. Entonces digamos que dejemos este problema por acá enunciado un momentito. Y voy a enunciar otro problema. El problema es el siguiente. Eh, ¿Por qué? Esperen, dado una cadena. Es decir, ¿cuántas cadenas de heces palíndromo? No sé si se entiende este problema. Dado una cadena S, ¿cuántas subcadenas de S son palíndromos? Básicamente eso es como, bueno, si yo tengo, por ejemplo, la cadena, dice yo, SBA, B, sea, digamos que si yo tengo esto, lo que me pide el problema es decir, bueno, yo voy a decir cuántas subcadenas de S son palíndromes. Entonces, acá pues me tocaría decir, bueno, B a B es una subcadena. Eh, por ejemplo, B de B es una subcadena. AB de BA es una subcadena. Acá de hecho como una aclaración para el problema.
Son palíndromes con longitud mayor a 1. Hago acá la aclaración de mayor a 1, o bueno, puede ser incluso como que, bueno, dejémoslo así, normal. Pero acá pues, solamente sería agregar que todas las cadenas de longitud 1 pues son palíndromes. Entonces acá pues como por defecto sería 1 de todas las cadenas. Y luego pues decir como, bueno, cuántas de longitud más de 1 hay. Entonces acá está B a D, A B de B, A B de B A, y creo que no hay más. Una sola, sí, una sola letra cuenta. Sí, digamos que sí cuenta. Solo se me ocurre cuadrática. Listo. Pero, listo, por curiosidad, ¿cómo? Me leíste la mente. Por curiosidad, ¿cómo es la solución cuadrática que se te ocurre, Felipe? Pues, o sea, uno se para como en una letra y se expande hacia los lados, hacia la izquierda y hacia el derecho y va comprobando. Y pues ahí Listo, cada listo, listo. posición tiene que expandirse todos n, pues n por n. Ajá, listo. Esa idea está buena y ahorita la vamos a profundizar un poquito más. De hecho, ese n cuadrado, aunque parezca muy ineficiente, eso no podría decir que es una buena idea porque la solución, por ejemplo, más paila, o sea, como, bueno, hay muchas soluciones pailas, pero una muy paila sería la n cubo, que sería como con dos iteradores, como probar de aquí hasta aquí, y luego pasarle como que ese pedacito de cadena a otra función, que esa función en ODN también se encarga de verificar si la cadena es palíndromo o no. Y sería como ir haciendo eso. Como lo que yo digo es como, vean que si uno no mira bien el problema y hace un ciclo como un for i que va de i de 0 a n y ¿qué más? Ya, se me movió el peli. For i de 0 a n por i j de 0 a n. Como que si uno hace los dos ciclos de esta forma y luego como que uno dice como que i palíndrome, la cadena que va de i a j, desde ese palíndrome me tocaría como implementarlo por ahí arriba. Lo que haría ese palíndrome es como iterar por toda la cadena hasta la mitad, viendo si el primero y el último carácter son iguales. Y si no, pues dice que falla. Es verdad que esa solución es de n cubo, pero pues Felipe da una idea más inteligente, que es como, bueno, si hago n cuadrado, pero no lo hago como de esa forma, sino que yo puedo decir como por i 0 a n, y luego como por i, como con un j, y luego ese j no va a comenzar en 0, sino que comienza como en i, y de 0 a, por acá sería como a, bueno, digamos que a n, pero pues acá lo que uno hace es decir como, bueno, si S en la posición J, no, esperen, o sea, más bien, por I, No, pues, J, ahí ese for sería como un two pointers ahí en ese for de adentro. sería como, Sí, como, como un K o un L, un R y pues se van uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. sería como, bueno, L igual a R igual a 0, Ahí, como mientras L mayor o igual que 0, R menor que N, y S en la posición L da igual a S en la posición R.
Mientras eso se cumpla, yo lo que hago es que a L le decremento uno y a R le decremento otro. Y bueno, básicamente esto es n cuadrado. Y resuelve el problema. No sé si se entiende esta idea. Aquí es como la versión que dice Felipe. Pero me perdí. Dando two pointers. Solo se me ocurre el cuadrático. Ajá. Empezando en la mitad, cada dos letras, verificar todos los palíndromos. Pues le añade uno a la respuesta. Listo. Entonces, esta solución es n cuadrada, básicamente. Entonces ya vamos a ver cómo podemos hacer que este n cuadrado pase a ser o de n log de n. Pero entonces, por último, el último problema que yo les iba a comentar era que, esperen, ya se me olvidó. Es, bueno, esperen, era una cadena. Y yo sé que ese problema es muy bueno. Sí, eh, ¿cómo? Pero no, ya se me olvidó, esperen. Ah, les voy a comentar el problema. Este problema es muy bueno. El problema básicamente es, es la subcadena más grande que sea común entre dos cadenas. Entonces, por ejemplo, digamos que la cadena uno es Open Genos, no sé cómo se dice, Rolling Hash que es. Bueno, Rolling Hash es lo que ya vamos a ver. Y Genius es otra cadena. Entonces, la subcadena más larga común entre ambos es Gen, porque Gen es una subcadena tanto de la primera como la segunda y es la más larga. O sea, no hay otra cadena más larga que sea común en ambas cadenas. Entonces, otro ejemplo es Carpenter y Sharpener. Y pues la subcadena más larga común es Sharpen. Sí. Entonces, acá no es como el longest common subsequent, que también es como un problema muy clásico. Subsequent, que ese es como de pronto en el que uno también pensaría, que es como el que se hace con TP en el cuadrado y todo eso. Y en el que no importa como que sea consecutivo. Acá pues es una subsecuencia, entonces puede que se salte algunos, pero lo importante es que sea lo más largo como. Exacto, no, en este sí o sí tiene que ser común, consecutivo en ambos. Por eso estamos hablando de string, no de subsequence. Es una subsecuencia, es una cadena. Entonces, primero, O sea, ahí el LCS fallaría, ¿no? En el ejemplo 2. ¿El qué? ¿El qué? En el ejemplo 2, el LCS fallaría. Ah, claro. Sí, no, no Dejaría es seguro. ese y la E y la R el final, creo. Porque, ajá, Arpen.
Ajá, sí, porque ahí podría tomar el ER de acá y el ER de acá. O sea, la de arriba diría como, no, pues me trago la T y ya. Entonces, esperen, es que recuerdo que, esperen, P, DS1, S2. Ah, ya me acordé. Sí, 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 qué bueno. Ya me acordé. Cálculo. Listo, 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 listo. Sí, ya me acordé porque era que no estaba tanto este problema. Listo. Entonces, el problema es muy simple. Bueno, pues ya se los he dado dos cadenas. Encontrar la máxima cadena común en ambas. O uno podría, pues no, bueno, uno podría decir cuál es la máxima cadena común en ambas. Pero pues a la final uno sabe que es una subcadena. Entonces, listo, este problema ya se los explico. Eso no, con estos tres problemas, pues uno como que te puede dar una idea de lo que puede hacer el hashing en, listo. Entonces, ahora sí, volvamos al primer problema. Pero bueno, antes de resolver los problemas, entonces supongamos lo siguiente. Ahora sí, ¿qué es rolling hash? Que era lo que me preguntaba ahorita, creo que Juan. Entonces, pues bueno, Felipe, no recuerdo. Básicamente, rolling hash es cuando yo le hago hashing a una cadena. Pero, entonces, sobre las cadenas, no, mentira, no, pues el rolling hash es como el hash de toda la vida. Pero digamos que sobre cadenas lo vamos a pensar de la siguiente forma. Cuando yo tengo una cadena, llamémosla por ejemplo, qué sé yo, ABC, una más simple. Digamos que yo voy a pensar en que yo puedo convertir esto a un número, ¿cierto? Entonces yo puedo hallar como el hashing de ABC. Y digamos que la función de hasheo que yo voy a usar por ahora, pues como para hacerlo más simple, es que las A yo las voy a interpretar como 1. Las B las voy a interpretar como 2 y las C las voy a interpretar como 3, o sea, como respetando el orden del alfabeto. Entonces, una función hashing cualquiera pues podría ser que ABC me da el número 1, 2, 3. Entonces, si yo tengo esta función h, pues bueno, yo estoy diciendo que ABC es equivalente a 1, 2, 3, o sea, como que cumple el propósito, que es pasar de una cadena a un número. Listo. Ahora, yo voy a pensar lo siguiente. Yo no solamente quiero el hashing de esta cadena, yo además de eso voy a hacer lo siguiente. Y es que voy a guardar un arreglo de 3 posiciones. Y lo que va a decir cada arreglo en cada posición es cuál es el hashing del prefijo de la cadena de tamaño i. ¿Qué quiere decir? En la posición 0, bueno, estamos en la indexo, en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2. En la posición 0, yo voy a guardar el hashing de esta cadena, o sea, desde 0 hasta 0. ¿Y cuál es ese hashing? Es 1. Ahora, en la segunda posición, yo voy a guardar el hashing del prefijo de tamaño 2, que en este caso sería, ¿cuál es el hashing de AB? Pues básicamente es 12. No sé si se entiende de dónde sale el 12.
Y yo pensaba que iba a ser 3. Yo pensé que lo iba a sumar, No, es, pero multiplicó por 10 y le sumó la segunda posición. listo. Es eso, ya vamos para allá. Eso. Y después viene el 1, 2, 3. Entonces, al final, yo tengo un arreglo de enteros. Ya vamos a ver para qué nos sirve este arreglo de enteros. Pero, listo. Ya vamos a ver para qué nos sirve y vamos a ver que calcular este arreglo es muy simple porque podemos hacer lo que dijo Felipe. No sé si ustedes se pillaron el mismo truco. Básicamente, cuando yo eh, o sea, cuando voy como calculando la nueva posición, yo lo único que hago es que le digo, vea, en esta posición va a ir lo que hay en la posición anterior multiplicado por 10 y le sumo el valor actual. Y pues yo estoy diciendo que la B es equivalente con 2. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede llenar este arreglo de esa forma, diciendo como, bueno, en esta posición hay el anterior multiplicado por 10, le sumo el actual. Creo que no, la fórmula era. Sé que esto tiene un nombre, esa fórmula. Ya se me olvidó también. Es como la fórmula de. No me acuerdo, pero tiene nombre. Igual no es muy compleja, o sea, no es muy compleja de ver. Es como el anterior por 10 más el actual. Y de esa forma, si ustedes se fijan, yo a la final puedo, como de una manera muy simple, mm, llenar ese arreglo. Entonces, si quieren, hagamos Pero eso solo va a ser como para cadenas como de tamaño 18, pues, máximo, ¿no? eso. Bueno, listo. Vamos para allá. Hasta ahora, la función de hashing que yo estoy usando eh, tiene la desventaja que dice Felipe, y es que pues eso va a llegar hasta números de 10 a la 18 y pues hasta ahí pues no puedo más, porque tengo 10 a la 18 nomás. Pues más, esta función solamente me sirve para cadenas que solamente tengan letras desde la A hasta la letra número 10, que vendría siendo como la A, B, C, D, E, H, I, J, hasta la J. O sea, si la cadena tiene algo más de J, baila. No sé si se ve por qué. Y si se entiende por qué, o no. Si de pronto no se entiende el por qué, ya sé cómo podemos hacer para aclarar más esto. Ustedes recuerdan lo que es un polinomio, ¿cierto? Básicamente un polinomio es como cuando yo tengo algo de la forma A, que se yo, A sub, eh, A sub 0, solamente hagámoslo como A sub n por B a la n, más A sub n menos 1 por B a la n menos 1. Esto es un polinomio. Digamos que sigue así hasta A a la 0 por B a la 0. Y esto me da un número, ¿cierto? Número X. Porque esto es un polinomio. Sí recuerdan esto. Fue como un polinomio. O sea, por ejemplo, un número en base 10 es un polinomio.
Pero, por ejemplo, un número en base 3 también es un polinomio, o un número en base 2 también es un polinomio. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el número que vimos ahora, el 123, básicamente eso es un polinomio, porque yo puedo decir que a sub 0 pues es 1. Saben que yo puedo escribir el 123 de esta forma, como 1 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Estamos de acuerdo en que este número o esta operación matemática es igual a este número. Sí. Sí, claro, breve. Listo. Entonces, vean que básicamente acá yo tengo una base definida, como una base, y cada coeficiente es un número que va entre 0 y a lo mucho la base menos 1. Y así es como yo logro representar como un número binario. Básicamente acá es como donde va siempre los dígitos. Lo vemos como en base 3, en base 10. Y un dígito pues nunca va a ser como, por ejemplo, el dígito 11 o algo así. Pues los dígitos siempre van como de 0 a 9. Por ese mismo concepto de que siempre van hasta la base menos 1. Entonces, cuando yo hago hashing, es exactamente esto mismo. La idea del hashing es ver una cadena como si fuera un polinomio. Entonces, por eso, cuando yo les dije, bueno, veamos la cadena ABC como 123, básicamente es porque yo estoy diciendo lo siguiente. Es como si yo dijera que este número es igual a A por 10 a la 2 más B por 10 a la 1 más C por 10 a la 0. Pero pues yo obviamente no sé cuánto vale B ni cuánto vale A. Yo necesito como asignarles un valor. Entonces es por eso que yo dije como que bueno, pues por ahora digamos que A vale 1, B vale 2 y C vale 3. Pero si yo hiciera esta misma lógica, pues D sería 4, F sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir? Que si la cadena solamente tuviera estos 10 caracteres, pues yo podría verlo de esta forma, como en base 10. Pero, ¿qué pasa si yo tengo todo el alfabeto? ¿Qué creen que podría hacer en ese caso? Ujú. ¿Cuál es la Listo. pregunta? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí, Listo, la pregunta es, bueno, vean que la forma en la que yo estoy calculando el hashing es, bueno, yo estoy viendo la cadena como si fuera un polinomio. Pues ya sabemos que es un polinomio. Un polinomio es algo que tiene esta forma. Y un ejemplo de un polinomio es este, el 123, que yo lo puedo ver como 1 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Cuando yo les dije que a veces lo podríamos ver como 123, es porque yo de cierta forma estoy volviendo eso un polinomio. Estoy diciendo que la A es igual a un 1, B es igual a un 2, C es igual a un 3. Y de esa forma yo podría decir que D es 4, E es 5, F es 6, 7, 8 y 9. Bueno, de hecho, mmm, la J pues no iría. Entonces, la pregunta es como, bueno, si yo tuviera una cadena con estos 5,
con estos 5, con estos 10, con estas 10 letras, yo podría hacer un polinomio en base 10, porque pues, yo puedo asignarle como a cada letra un dígito. Pero vean que si yo, por ejemplo, tuviera la letra ahora J, pues yo tendría que asignarle el número 10. Pero yo no puedo a un coeficiente de un polinomio asignarle un valor mayor o igual a la base, que en este caso es 10. Entonces la pregunta es como, bueno, si yo tuviera todo el alfabeto, ¿qué podría hacer para convertir una cadena a un polinomio? Eso, que la base sea 26 y ya. Entonces, sí es clara la respuesta de Camilo. No sé si Felipe y Juan. Básicamente es eso, es como, bueno, pues si tengo 26 letras, yo puedo pensar lo siguiente, y es que es como si de alguna forma yo tuviera un número en base 26. Es como cuando nosotros tenemos los números hexadecimales, que nosotros tenemos números como F, no, que es que F, 7, A, F. Y uno ve números así súper raros, que uno dice como, uy, ¿eso qué número es? Pero que uno sabe que ese número está en base 16 y que si yo quiero como transformarlo en base decimal, yo lo que hago es que digo como, bueno, 7 por 16 a la 2, yo sé que la A es igual a un 10. Exacto, yo le digo como 10 por 16 a la 2, por 16 a la 1. Entonces, es acá lo mismo. Es como si yo tengo una cadena, yo lo que estoy diciendo es, la A es equivalente a un 1, la B es equivalente a un 2 y la C es equivalente a un 3. Y de esa forma yo puedo como transformar una cadena en un polinomio. Y si ya la cadena es un polinomio, pues yo puedo hacer, ya la función hashing ya está hecha ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar lo que dijo Felipe? Yo a la final estaría limitado por una cuota, por 10 a la 18, entonces yo solamente podría hashear números muy pequeños. Pero digamos que acá el truco está en que cuando uno hace el cálculo de este polinomio, para que el número no se desborde, uno lo que hace es que le saca el módulo. Uno lo va haciendo como módulo algo. Módulo, como un número que uno elige. Normalmente ese número es recomendable que sea un primo y que sea como un primo muy raro, a que sea como un número que sea poco común. Entonces, por ejemplo, no vayan a escoger como el 10 a la 9 más 7, que es como el número que escogen. Sí, justo dicen eso. No, por ejemplo, ese nunca lo usen. Ese número nunca lo usen porque 10 a la 9 más 7 es un número que, pues, no necesariamente más pequeño. De hecho, ya no me acuerdo yo qué números tengo. No me acuerdo, o sea, acá hay un consejo que yo les hago, que yo les voy a hacer ahora. Y es que tengan su ancheta. Entonces yo ahorita, por ejemplo, les muestro como, o sea, yo a la final tengo una ancheta en la cual yo digo, yo tengo una estructura que yo llamo hash, y yo sé que esta estructura, yo le paso una cadena y ya, o sea, él se encarga de hacer todo el hash, y yo lo único que tengo que preocuparme es por decirle, vea, deme el hash desde este punto hasta este punto y ya. Ahora, eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, lo que estaba viendo eran los números que yo uso. Yo acá, por ejemplo, tengo el número que yo uso es este, como, es como un primo muy raro. Yo creo que este se lo copié a alguien más y ya. Entonces, no necesariamente más pequeño, solo es que sea más raro. El 10 a la 9 más 7 no lo recomiendo porque es tan común que los problem setters,
cuando hacen casos, como que ellos hacen casos para que ese número, como es tan común, pues falle. ¿Y cómo puede fallar? Básicamente porque, como acabamos de ver, yo estoy transformando una cadena a un polinomio, a un número, pero ese número está siendo modularizado. Es decir, ese número me puede dar un número muy grande, extremadamente grande, pero yo a la final lo estoy mapeando a un número que está entre 0 y es a la 9. Es como más o menos el número que es el primo que yo escogí, que es como 10 a la 9 por ahí. Entonces, la probabilidad de que haya una colisión es muy alta, sí, es muy alta si uno no escoge un buen primo. O sea, como que si uno no escoge un buen primo, la probabilidad de la colisión es menor. Eso, hacen casos anti 10 a la 9 más 7, básicamente. Ese es como el resumen. Entonces, conclusión. Uno puede tomar una cadena, verla como un polinomio, calcular ese polinomio, o sea, como calcularlo en plan A por 10 a la n más B por 10 a la n menos 1. Al final le suma un número, pero como ese número es tan grande, yo tengo que irlo como modularizando. Pero con un buen módulo para que la colisión no sea tan alta. Listo. Ahora, de esa forma yo puedo sacar el hashing de una cadena. Bueno, hay algún número primo que tú no recomiendas usar. Sí, pues yo les puedo pasar si quieren la enqueta siempre me ha funcionado. Entonces, creo que estos números se los copié a alguien que era muy crack. Entonces, si no son como números que yo me inventé. Probablemente sí. El repo de una vez. Está bien. Igual. Ajá, sí, sí, de una. Yo les roto el repo junto con el conte. Entonces, bueno, pues. Listo. Y listo. Entonces, de esta forma ya vimos cómo calcular el hashing de una función. ¿Ve? No, el hashing de una cadena. Ahora, nos vamos a dar cuenta que para resolver todos estos problemas que yo les comenté acá, yo los puedo resolver todos con hashing de una manera inteligente. Entonces, digamos que yo quiero hallar, bueno, digamos que yo quiero resolver este, el primer problema. El de dado un texto T y un patrón P, saber si P es una subcadena de T. Entonces, digamos que yo cómo podría resolver este problema, que es muy simple. Digamos que ya sabemos cómo transformar una cadena en un número. Entonces, digamos que yo transformo P en un número. Digamos que este número me dio un número X. Ahora, en términos de hashing o con esta información que les acabo de dar, ¿ustedes cómo resolverían este problema? O sea, ¿cómo lo buscarían? Así como uno hace consultas en un prefixum, ¿no? Eso. Pero es que yo, o sea, lo que yo veo es que hay ese vector que lleva como el Holling hashing es lo de hacer el prefixum con esos como hashes, ¿cierto? En cada posición. Sí, no sé. Pues, o sea, el rolling Pero, hash, sí. ¿Cómo? pero pues, a ver, o sea, esas posiciones no van siempre creciendo, ¿no? O sea, a veces disminuyen y a veces aumentan por el módulo. O sea, como que puede empezar creciendo y luego al modularse, pues decrece ese número que llevábamos en la posición anterior. Ok, Entonces, listo. ahí la consulta es, no sé, muy difícil. Listo. Yo, o sea, yo veo que tú de pronto lo estás pensando en términos de que, bueno, por ejemplo, como acá. O sea, como que uno a medida que va sacando el prefijo, uno ve que el número va creciendo. O sea, como que pasa de 1, luego 2, luego 123.
Y lo que tú dices es como que de pronto llega a un punto por acá que por el módulo vuelve y se baja. Como que baja Sí, a 34 o algo así y luego va subiendo otra vez. Listo. Digamos que la ventaja del hashing es, esperen, me estoy leyendo lo de J. Porque a módulo B más. Sí, ajá. Básicamente la ventaja del hashing es que a la final usted nunca se tiene que preocupar por qué valor tienen los números. O sea, como por si los valores van decreciendo, si van creciendo, si dan vueltas o lo que sea. A la final, eso da igual. Y es porque si uno mantiene, es como, o sea, como lo que yo les comentaba en lo de teoría de grafos. O sea, como que si uno mantiene la lógica de que algo se cumple, ya el algoritmo cuando uno lo aplica, él se encarga de explorar todos los casos, los que sean necesarios. Entonces, en este caso, ¿cuál es la invariante? La invariante es que yo puedo tomar como una cadena, y digamos que esta cadena tiene tamaño, qué sé yo, tiene tamaño L, ¿cierto? Tiene tamaño L y esa cadena me dio un hashing que es igual a X. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Como dijo Felipe, yo puedo pensar en algo parecido al Refit Zoom. Y es, ¿qué tal si yo de alguna forma pudiera calcular el hashing de una subcadena muy rápido? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero calcular el hashing de una subcadena que va de la posición I a la posición J, si yo quisiera calcular eso, la idea es que yo no tenga que calcularlo iterando sobre cada uno de sus caracteres y convirtiéndolo en un polinomio, sino hacerlo como de una forma un poquito más inteligente. Entonces, ahí es donde viene la idea que yo les comentaba ahora. Es, bueno, ¿qué tal si yo tengo una cadena y en vez de calcular todo su hashing, yo lo que hago es que calculo como el hashing de todos sus prefijos? Entonces, acá, por ejemplo, yo calculo el de 1, el de 12 y el de 123. Y luego, utilizando un truco muy parecido al que uno hace en Prefixum, uno lo que dice es, bueno, si yo tengo este prefijo y yo tengo este prefijo, yo puedo hacer una operación matemática que en O de 1 me calcule este substring de manera rápida. Como la idea es básicamente, bueno, S de J menos S de I es igual a patrón. S de J menos patrón es igual a S de I. Espera, S de J. Espérate, estoy tratando de. Listo, sí. La idea que acá me también podría funcionar. Esa idea está buena. Porque, listo. O sea, otra como que uno podría aplicar es la siguiente. Pero bueno, o sea, antes de pensar en eso, digamos que uno cómo puede calcular esta substring. Entonces, yo acá, dice así, te fijas y en el hashmap, a ver, SJ menos el hash del patrón. Ajá, sí, básicamente es esa. Esa es como la solución. Entonces, digamos que pensémoslo listo, de esa forma. Básicamente, si yo puedo
ya calcular el hashing de una subcadena muy rápido, entonces, como dice Camilo, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, yo puedo, sino que hay como varias formas de hacerlo. Ta, ta, ta. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en la estructura de datos que yo tengo, como les mostré, yo tengo el struct hash y yo el constructor de mi estructura de datos básicamente recibe una cadena S y él se encarga de calcularme un vector de hashing. Ahora, acá como un pequeño paréntesis, si ustedes ven mi estructura de datos, yo no tengo un vector de enteros que vendría siendo como este vector, o sea, este vector vendría siendo como este vector. Yo no tengo un vector de enteros, sino que tengo un vector de pares. ¿Por qué un vector de pares? Porque, ¿qué pasa? Si recuerdan, yo les dije que la idea es calcular una función h, que la probabilidad de que al yo aplicarle hashing o la colisión sea muy baja, ese es como el objetivo de h. Pero resulta que hay problemas, los problem setters son muy, son pirobos y hacen casos muy fuertes, o sea, hacen casos que son muy, muy, muy duros. Entonces, el hashing es algo que facilita mucho la vida, o sea, como que hacer cosas con hashing facilita mucho las cosas, pero tiene esta desventaja de que en algún punto uno sí necesita como un poquito de suerte, de que en los casos, no haya un caso que haga que el hashing no dé. Y pues yo sé que la palabra suerte es muy fea, porque al final uno no quiere meter un problema que no pasó por suerte, pero hay muchos problemas que son así y se resuelven con hashing y no está mal. Pero entonces lo que uno lo que sí puede hacer es hacer que esa probabilidad sea más baja aún. ¿No cómo puede hacer que esa probabilidad sea más baja aún? Haciendo que en vez de que la función h devuelva un entero, lo que va a hacer es que va a devolver un par de enteros. Entonces, devuelve un x1 y un x2. ¿Pero qué quiere decir? Que si por alguna razón mi función h devolvió un x1, digamos que si yo al aplicarle una función h a una cadena y me dio un valor x1, o sea, como que si yo le pasé s1 y me dio x1, y yo cogí otra cadena diferente de 2, le apliqué el mismo hashing y también me dio x1, la probabilidad de que al yo aplicarle hashing con otra base y con otro módulo también sigan siendo la misma, ya es muy baja. O sea, si pasa, es muy raro. O sea, es, no, es demasiado raro. No se me ocurre cómo exagerar eso, pero es muy raro. Entonces, eso prácticamente sería casi no lo face. Es muy baja, uno no puede decir que es imposible, pero es muy baja. Entonces, es por eso que yo acá, en vez de tener un vector de enteros, tengo un vector de pares de enteros. Y por eso es que acá yo y muchas personas, cuando vean las recetas de otras personas, van a ver que manejan dos módulos, módulo 1 y módulo 2. Y cuando hacen el hashing, cuando calculan el hashing de las posiciones de la cadena, o sea, de cada posición de la cadena, pues uno utiliza una base y un módulo, pero uno hace lo mismo dos veces. A uno como que hace primero la de módulo 1 y luego hace lo mismo, pero con el módulo 2.
Es verdad que uno hace como 2 veces lo mismo, o sea, yo acá tengo como que en mi código como que hago 2 veces lo mismo, pero en la primera lo hago con módulo 1 y en la segunda lo hago con módulo 2. Y en la primera lo hago como que para meterlo en el punto first y el otro en el punto second. Para que de esa forma, yo como que llevo el hashing con un módulo en el primer par y un hashing en el segundo con el segundo módulo. Y lo que les dije ahora, o sea, si con el primero se dio la colisión, pues uno dice, bueno, sí, puede pasar. Pero que pase ese y también pase con el otro módulo ya es muy poco probable. Es una de esta forma como que puede ir disminuyendo esa probabilidad. Ya sería muy raro, pero es posible de que uno le pueda meter un tercer entero con un tercer módulo. Y la probabilidad pues, sería obviamente muchísimo menor. Pero pues se va también como subiendo la complejidad temporal y pues también la complejidad de que del código, porque pues vean que nada más acá yo lo tengo que hacer 2 veces y pues me toca estar como copiando y pegando el código. Entonces, pues copiar y pegar no es algo que sea como muy chévere. Entonces, con 2 normalmente es suficiente. Pues uno lo va a hacer con 3, pero pues no es como necesario. Con 2 es suficiente. Y yo les recomiendo que lo hagan con 2. O más que hacerlo con 2, yo lo que les recomiendo es tener lancheta y van a ver que con lancheta ustedes como que ya resuelven todos los problemas muy fácil. De hecho, hagamos eso. Pensemos por un momento en que tenemos claro cómo funciona esta hash, esta función hash, que les dejo como de tarea estudiarla bien. Y digamos que yo quiero hacer lo siguiente. Supongamos que ya tenemos como esta función hash y bueno, les vamos a ver cómo funciona hash. Digamos que hash, como si yo tengo una cadena que es ABC, yo puedo tener como estructura hash, yo la llamo, qué sé yo, H. Y yo H digo que es igual a hash de. Entonces, yo puedo pensar en lo siguiente, yo puedo decirle a eso como que me diga cuál es el hashing de la substring que va de la cadena, que va de la posición 1 a la posición 2, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo acá le estoy diciendo el punto get. O sea, como que a mi estructura hash tiene un método que se llama get. Get recibe 2 enteros, un L y un R. Básicamente yo le digo, dígame cuál es el hashing de la subcadena que está en la posición 1 y en la posición 2. Entonces, vean que acá sería como PC. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo tener como, pues yo podría, bueno, como para verlo, digamos que yo puedo ver el hashing, pero pues vamos a ver que me va a dar como los números así muy raros. Es básicamente este es el hashing de BC. Entonces, el hashing básicamente son estos 2 números de esa subcadena que salieron de esta operación. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera hacer lo siguiente, digamos que yo tengo la cadena S2 y S2 es, qué sé yo, F. Yo puedo decir que hash H2 es igual al hash de S2. Y digamos que yo quiero saber si PF
es igual a ABC. Entonces, lo que puedo hacer es, digamos que a este lo puedo llamar H1, digamos que yo te lo llamo H2, diciéndole que me dé el hashing de 0 a 1. Y lo que yo puedo hacer al final es, sí, H2 es igual a H1. ¿Es qué quiere decir eso? Que son iguales. Si no, quiere decir que no son iguales. ¿Sí se entiende esto? Esta es la forma en la que yo ahora comparo si dos cadenas son iguales. Básicamente diciendo como, bueno, ¿cuál es el deme? O sea, como que deme el hash de la subcadena que va de 0 a 1 y deme el hash de la subcadena que va de 1 a 2 de la cadena 1. Digamos que este es de 1. Digamos que este es como el hash de H1 y este es el hash de H2. Ahora, vean que yo, de cierta forma, podría haber hecho esto desde el principio. Si S1 es igual a S2, y son iguales, ¿cierto? Como lo mismo abajo. Pero listo, en tiempo es O de N log de el tiempo, pero el tiempo de que de comparar, ok, o de calcular, Pues bueno, o sea, las complejidades, no, por ejemplo, para el caso del de hallar el patrón, seguiría siendo o de n. Es o de n. No sé de dónde sale ese log de 26. Porque la complejidad es la siguiente. Digamos que acá, pues yo creo que ustedes de tarea rayen un poquito bien la fórmula, pero O sea, ese de hallar el patrón lo haría como con una ventana deslizante, preguntando el hashing entre I y J y luego lo compara con el hashing del patrón. esa es una idea, hacerlo con una ventana deslizante. El tema es que, por ejemplo, como yo lo hago, la forma en la que yo tengo implementada mi estructura hash, como que él ya me evita tener que preocuparme por eso. Por ejemplo, la idea de la ventana deslizante es buena porque uno lo que hace es que uno agrega este y elimina este. Y pues esa idea es una chimba. Pero hacerlo con hashing es una mamera. O sea, llega un punto en el que a mí antes me pasaba de que yo no tenía implementada su estructura hash en mi algeta. Yo siempre en cada competencia o en cada problema decía, yo calculo el hash desde cero. Y cuando llegaban estos problemas, por ejemplo, de sliding windows sobre hashing, yo decía como listo, pues agrego el último y elimino el primero. Pero llevar esa operación en hashing es una mamera, o sea, y lo mejor es que lo intente para que ustedes se den cuenta de que eso es como una mierda porque no le toca ser como muy cuidadoso con las fórmulas. Porque básicamente uno tiene que multiplicar el último por la base, sumarle el actual, luego al otro, tiene que dividirlo, hacer una división modular, que es una mamera. Cosas así, súper malucas. Pero a la final uno puede como ahorrarse como toda esa lógica
con esto. O sea, yo a la final lo que hago es que en OD1, o sea, la estructura que yo utilizo, o sea, la fórmula que yo utilizo para hallar hashing, me dice el hashing de una subcadena en OD1. El hashing me da, la estructura me da eso. O sea, me dice, parce, dígame de qué punto a qué punto, y yo le entrego el hashing y se lo entrego en OD1. ¿Cómo lo hace? Básicamente, solamente tiene que tomar, como bueno, lo que ya les dije, como que el prefijo de este hace una operación matemática, no es muy compleja, o sea, les dejo esa partecita como de tarea para que la pillen, y le resta esta parte. O sea, lo multiplica por algo que es como la base elevado a un exponente, le resta esto y ya. O sea, es como una operación súper simple, no tiene ni siquiera que hacer inverso modular, que es como una de las formas que uno normalmente le tocaría hacer. Pero yo me evito eso del inverso modular porque eso es una mamera también. Entonces, solamente si uno parte de este hecho, como del hecho de que si uno ya tiene esto y uno le dice, deme el hashing de eso, uno al final puede hacer esto, comparar los hashing y si son iguales, pues nada, genial. Entonces, yo creo que, esperen, yo miro una cosita. Igual creo que la clase de mañana también es hashing, entonces voy a terminar de explicar este problema y dejamos los otros dos para mañana, para que los veamos con calma. Pero entonces, este problema básicamente resolvería de esta forma, o sea, como si yo tengo una cadena T, que sea, por ejemplo, hola, ¿cómo están todos? Y yo tengo un patrón P que sea, por ejemplo, algo como, ¿cómo está? ¿Cómo está? Entonces yo puedo pensar lo siguiente. Yo puedo hacer el hash, como el hash de P, pasándole a P. Luego, yo también pues voy a sacar el hash de T, pues le paso el hash de T. Y pues el algoritmo sería simplemente hacer lo siguiente. Por cada i de 0 a, mientras i más el tamaño de P menos 1 sea menor que el tamaño de T, entonces yo lo que puedo hacer es a hash de T, a decir como no se curve, es igual a hash de T punto get de i a i más raíz de P menos 1. Y HTTP, bueno, y básicamente decir si cur es igual a http.get de 0 a 6 de p menos 1. Si eso pasa, esto es una ocurrencia. Entonces, qué sé yo, alt más, y ya. Eso es todo. Me refería como con sliding. Eso. Sí, sino que el sliding, el sliding es más complicado, la verdad. O sea, acá pues, la ventaja es eso, lo que yo les digo. Si uno ya tiene un get, si uno Sí, le sí, dice exacto. una posición a otra, Ahí no, eso, o sea, yo me equivoqué al decir que era redline, sino que era como tomar subcadenas de tamaño, del tamaño de P, pues. No era ya, redline, sino tomar subcadenas de T de tamaño P. listo, listo, listo. Y ya pues el get del hash se lo va a dar. Listo. Creo que, por ejemplo, cuando me dicen sliding windows, yo pienso en esto, que es como el while y que adentro va otro while, que es como mientras L menos R está, mientras este es tu point.
que yo tengo como plantillas para todos los algoritmos. Este es el de pointers, que uno dice como un while dentro de otro while, y mientras esto no sobrepase un X, pues yo voy incrementando el R. Pero entonces, a medida que uno va metiendo cosas en el R, uno tiene que ir haciendo cosas en su estructura de datos. Luego, usted mueve el L más, y ahí también tiene que ir como eliminando cosas. Es como lo que yo les digo que es maluco. Porque vean que a la final acá, o sea, lo que yo les quiero mostrar es que vean que yo de esta forma como que extrapolé toda la lógica del hashing, todo el tema de llevar el polinomio, todo el tema de multiplicar, de sacar el prefijo, yo se lo pasé a otra persona, o sea, yo se lo pasé a otra estructura de datos que yo sé que siempre funciona. Así yo extrapolo eso, y yo ya sé que mi función siempre me va a volver este hashing y me lo va a volver como es. Yo no me tengo que preocupar por operaciones matemáticas, que es como lo mejor. Entonces, vean que al final yo no tengo eso, pues a la final ese problema sale con nuestras líneas de código. Entonces, vamos a algo, digamos que me muestre ahí. Vamos a correr ahí. Bueno, acá creo que me va a chillar. No, espera. Hash. Bueno, y más. Bueno, entonces acá me dice parce, pilla la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente. En la posición 5, él me dice, ahí comienza una ocurrencia de P. Entonces, sí, al final este problema pues, lo soluciona. Y la complejidad sigue siendo, bueno, la complejidad. Vean que hash es una estructura que solamente tiene dos funciones. La que construye el hash y la que me devuelve el hash de una subcadena. La que construye el hash básicamente es un ciclo que itera por todas las posiciones y hace como lo que yo les conté ahora. Es el actual es igual a la base, no, es igual al anterior por la base más el valor que está acá en ese momento. Yo no sé si alcanzan a ver más o menos eso es lo que pasa acá. Es el hashing del anterior y menos uno, to first, porque recuerden que yo lo que llevo es un par, multiplicado por la base, más el valor de la cadena, el valor del carácter en esa cadena. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo al final estoy utilizando como el valor ASCII de los caracteres. A la final, ese es una cadena, pero vean que yo lo estoy haciendo una operación matemática y uno no le puede hacer como ay, qué sé yo, 10 más A, que obviamente uno no puede hacer eso. Pero en programación uno sí lo puede hacer porque un carácter es un ASCII. Y pues todos sabemos que el código ASCII, o bueno, no sé si lo saben, pero el código ASCII es como el código que rige como los caracteres. Entonces, por ejemplo, la A es el 65, bueno, la A mayúscula. La A minúscula es el 97. Eso lo que quiere decir es que 97, 98, 99 y así. Esos son como los valores que al final terminan siendo como los coeficientes del polinomio, por así decirlo. Pues vean que a la final esto es O de 1. O sea, yo a la final estoy haciendo por cada operación O de 1. Esto es un ciclo, O de n, que es la longitud de la cadena. Esto es O de n. Y esto de acá es mejor aún, también es O de 1, porque acá lo único que estoy haciendo es calcular la posición de un arreglo. Acá calculo la posición del L-1, o sea, como lo que les digo, lo que uno hace en el prefixum, que es como el R, y también calculo la de L-1, le hago unas operaciones matemáticas, lo multiplico por la potencia y ya. O sea, eso es lo único que hago. Le saco el módulo y acá cuando voy a devolver esto, pues hago otras operaciones matemáticas, que no es nada complejo. Entonces eso es O de 1, O de 1, bueno, esto es O de n, esto es O de 1, y ya, pues a la final, si yo quiero calcular esto, pues es... ¿La potencia crece desde 1 a 1? Listo, la ¿O potencia. cómo crece?
No, bueno, la potencia es como, no, va creciendo como de, es B, la potencia es, pues si ustedes ven, yo tengo acá un arreglo que se llama POT, pero lo utilizo para que luego calcular sea más fácil, como la potencia, pero básicamente eso es como si yo tuviera en la posición 0, o sea, si mi base fuera 10, en la posición 0 tengo un 1, en la posición 1 tengo un 10, en la posición 2 tengo un 100. Ya tengo 10 a la posición. Ah, crece pues, 10 a la K. Eso, es 10 a la K. Ah, ¿así crece? La potencia que tiene implementada ahí. Espera. ¿Cómo? Que pues la implementación que tiene ahí en el hash crece con la potencia así. La usa así, pues. Sí, mira que acá, pues, lo mismo, yo tengo dos potencias, porque una la tengo que llevar en módulo 1 y la otra la tengo que llevar en módulo 2. Pero Ah, no, mentiras, creces por la base. eso es por la base, la base. Parce, yo no entendí algo, yo no entendí cómo escoger la base. Listo, la base. O La sea, cuando base, o dijeron sea, que era 26, no sabía por qué era 26. listo, la base, lo importante es que la base, la base, lo importante es que sea mayor a los coeficientes que usted tiene. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros tenemos un polinomio, mira que los coeficientes o sea, son coeficientes de un polinomio. Entonces, pues uno cuando ve polinomios, uno le enseñan que la base ve los coeficientes, que siempre son un número que van entre 0 y la base menos 1. Es como cuando tenemos un número en base 10. Tenemos los dígitos, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A uno no cabe un dígito como el dígito 10 o así. Es por eso, es por el Ya, es como para identificar cada número, o bueno, cada carácter de la string. eso. Pero entonces Entonces, lo importante es que la base, o sea, mira que yo acá utilicé una base muy claro. rara, aunque lo mismo, utilicé un número primo, pero para que la colisión no sea como, no pase. Pero igual acá uno podría elegir un coeficiente que no se pase del código ASCII más alto del carácter más grande, que vendría siendo la Z, el 122. Pues, suponiendo que mi cadena tiene solamente letras de A a la Z, pues yo podría decir que la base podría ir como mucho hasta 123. Pero pues yo prefiero mantener la base como un valor muy alto. Pero, o Listo, sea, listo. si quieres estudiar hashing, en todas partes le van a explicar esto. O sea, el hashing usted lo ve es como un polinomio. Entonces, trate de verlo de esa forma. Si quiere, pues también le puedo mandar como más documentación para que pille bien cómo es el tema de hashing. Pero en todas partes se explican el hashing es como un polinomio. Y pues toca es como entender bien cómo son los polinomios. Ya. Listo, de una. Listo, nada, entonces nada, pues, yo creo que ya mejor dejemos los otros dos problemitas para mañana y, y vamos a ver que igual, o sea, como que ah, ambos utilizan técnicas muy chéveres, bueno, pues utilizan algo más que hashing, pero a la final es lo mismo, es como el hashing a la final se vuelve una subtarea. En la mayoría de problemas se vuelve a la final lo mismo. Hashing es una subtarea la cual uno combina con otras cosas y saca problemas muy interesantes. Entonces estos dos son como un ejemplo de eso. Es como a la final hashing se va a volver una subtarea, porque no le toca hacer es como otra cosita por ahí, más interesante. Y ya, y nada, espero que les haya gustado la serie. Y no, les voy a compartir más bien
el código este. No sé si compartírselos por acá o por acá. Ay, no, se los voy a compartir por acá. Se los voy a mandar por acá, por el chat. Porque, pues, para que lo vayan viendo desde el comienzo. Y ya, es nada. Voy a dejar de grabar.